siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en
Buenos días. Les doy a cada uno de ustedes la bienvenida a este tiempo que tenemos con la palabra de Dios, confiando que la palabra de Dios nos transmitirá el mensaje de la voluntad de Dios para nuestra vida. La bendición recaiga de esa manera sobre cada uno de nosotros. Hoy día trataremos de un tema que lo necesitamos conocer, experimentar, vivir cada uno de nosotros. Y para eso vamos a ir a la lectura bíblica en el Salmo 51. Sería bueno que lo lean todo el Salmo, pero por el tiempo leeremos solamente los 2 primeros versículos que nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oramos. Señor, le damos gracias. Gracias, Dios, porque tenemos, Señor, su palabra. El mensaje que nos ha transmitido, Señor, a través de la experiencia, Señor, de quien lo escribió, de quien lo vivió, David. Dios, usted trató con él de la misma manera que pedimos que ahora trate con nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir esta experiencia del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo, quien en su gran amor nos libra de todo ello. En su nombre, amén. Bien, trataremos el tema una confesión verdadera. Una confesión verdadera. Por la gracia de Dios y el llamamiento del Señor, tengo la oportunidad de conversar con diferentes personas y sobre temas espirituales, temas que tienen que ver mucho con la conciencia del ser humano. Y la gran mayoría viven con esta triste realidad. No tienen una paz espiritual, no hay una paz interior, ni siquiera pueden con el peso a su conciencia, y eso genera en muchos de ellos que ni siquiera pueden dormir tranquilos, no pueden dormir. En realidad buscan experimentar de alguna manera ese sosiego, pero nada puede satisfacerles completamente. Todo pasa. No hay solución. ¿Cuál es la causa de ello? Bueno, quiero ir de frente al punto, al tema. Es por la falta de una confesión de sus pecados. Falta confesión de sus pecados. Pero para nosotros, para todos, entender esto de la confesión de los pecados, necesitamos nosotros tener un conocimiento correcto en cuanto al pecado. El pecado es una realidad en el ser humano, pero necesitamos saber propiamente qué es el pecado. Y este Salmo 51 que acabamos de leer es de conocimiento que fue escrito por David y fue escrito para agarrar este tema, porque David conocía quizás más que nadie lo que era la gravedad del pecado. Él lo había vivido, él lo había experimentado, él estaba cargado y lleno de vergüenza cuando lo escribió. Por eso es que pudo expresar, y quisiera volver a leerlo para que quede más asentado y grabado en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este Salmo 51, que es conocido como parte de los salmos penitenciales, quizás es el más conocido y quizás sea el más famoso. ¿Por qué? Porque habla sobre este tema de vital importancia ante la carga del pecado sobre la vida del ser humano. Porque propiamente encontraremos en ellas dos grandes verdades, dos grandes enseñanzas,
que nos aclara más qué es el pecado y a su vez también cómo podemos combatir el pecado. Entonces desarrollemos este tema. Primer punto, la experiencia del pecado en la vida de David. La experiencia del pecado en la vida de David. Este Salmo 51 decíamos que es una confesión del pecado experimentado por David, que vivió este tiempo vergonzoso, trágico, duro en su vida, registrado en 2 Samuel en el capítulo 11 y capítulo 12, donde se va a ver con lujo de detalles todo el pecado que cometió David, o los pecados que cometió David. Él había pecado con adulterio, él había pecado con asesinato, y sumemos a ello la dureza que generó en la conciencia suya, que evitó que él se arrepienta y más aún trate de esconder, encubrir su pecado en su vida, lo cual generó graves, drásticas consecuencias. ¿Cuáles? Primero, la insensibilidad sobre el daño que él había causado. Segundo, asesinó a uno de sus oficiales más fieles, a Urías. Tercero, adulteró con Betsabé. Cuarto, causó la muerte de su propio hijo. Quinto, perdió la dirección, perdió la bendición de Dios como rey ungido en Israel. Y sexto, tal vez sea lo más grave, el pecado le separó de la comunión estrecha que él vivía con su Dios, con Dios. Esa comunión con Dios, David lo pierde por el pecado. Pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, vamos a ver que Dios actúa enviando al profeta Natán, quien visita a David, quien habla con David y lo confronta, lo desnuda, le hace comprender su condición de pecado y más aún lo declara culpable. Culpable y lo amonesta. ¿Con qué lo amonesta? Y esto es bastante doliente. Con la sentencia de muerte de su propio hijo. Tenía que pagar quizás las consecuencias. David, ante esto, ante verse así acorralado, ante verse que Dios le daba las espaldas, él siente dolor, siente que está haciendo mal, él siente que ha obrado vergonzosamente, humillantemente, que ha hecho lo malo y ante las personas, ante su pueblo, ante Dios, y se arrepiente, se llena de dolor, y él, de alguna manera, confiesa su pecado, pero las consecuencias de todas maneras vendrían. El pecado le pasó su factura. Y eso fue muy duro. Segunda parte, revisemos cuáles son los elementos básicos de una confesión sincera. ¿Cuáles son los elementos básicos de una confesión sincera? Primero, el conocimiento exacto de lo que es el pecado. Conocimiento exacto de lo que es el pecado. La palabra pecado es una palabra que hoy en nuestra sociedad, en nuestro contexto, suena muy mal para el hombre del siglo XXI. Se trata de no oírla. No nos gusta oír el pecado. La cultura trata de borrar, trata de alguna manera buscar cómo evitar mencionarla, cómo evitar, digamos, tratarla, y trata el hombre de cambiar la idea, tratando de justificar
tal vez diciéndola, es una debilidad. Somos por naturaleza débiles y sucumbimos por eso ante el pecado. O es un error. O de lo contrario, ya pasan a decir, es una alternativa más. David, en este salmo, confesará su gran pecado. Reconoció, en primer lugar, que era él un gran pecador. Y claro, que realmente lo era. Al confesar a Dios su condición, notamos que él se considera rebelde. Se considera, al decir, miren, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Por tanto, cada vez que nosotros ofendemos a Dios, cada vez que nosotros pecamos ante los ojos de Dios, nos convertimos nosotros en rebeldes, rebeldes frente a Dios, en desobediencia a Él, desobedeciendo su mandamiento, porque la ley de Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nosotros decidimos rebelarnos ante eso. Y no debemos, por tanto, buscar excusarnos, diciendo que por ignorancia lo hemos hecho, que no sabíamos que eso era pecado, o valiéndonos de la frase tan usual ahora, bueno, es una debilidad humana, y todos lo hacen, todos lo cometen. Al pecar, frente a la palabra de Dios y frente a la voz de Dios que dijo que esto hagas y esto no hagas, nosotros lo que estamos haciendo es abiertamente desobedecer a Dios. Abiertamente desobedecemos sus mandatos, sus enseñanzas, sus leyes. Así queremos nosotros mostrarnos independientes de Dios. No queremos rendirle cuenta a Dios. No queremos nosotros sujetarnos a Dios, a su voluntad. Ya no queremos que Dios de esa manera controle nuestras vidas. No queremos los parámetros que Dios nos ha dado. Por eso concluye esta parte diciendo, el pecado es una rebeldía contra Dios. Segunda palabra que encontramos, David usa la palabra maldad. Lave más y más de mi maldad. Maldad. Esta palabra hebrea da la idea de distorsión. Distorsión de algo torcido y de engaño. Diremos de esta manera para poder entender más claramente. La vida del hombre es como una línea recta. Dios ha hecho una línea recta sobre nuestra vida. Pero el pecado va a tratar de distorsionar esa línea. Tuerce la línea. El pecado desvía la línea. Desvía de lo que Dios quiere que hagamos correctamente. Eso es cuando nosotros como hombres escogemos pecar, y cuando nosotros pecamos, nos salimos del sendero de Dios para meternos en un camino desviado. Nos metemos en un camino torcido. Ese camino que Dios trazó, al trasladarnos al otro camino desviado, ese camino nos comienza a alejar de Dios. Nos apartamos de Dios. Lastimosamente, ese camino nos conduce a nuestra destrucción eterna. Es camino de muerte o camino de perdición. Y Dios, que en su infinito amor nos dejó su palabra, nos dejó sus mandatos, nos dejó la brújula para que nosotros sigamos, pero nosotros escogimos lo contrario. Aún así, Dios sigue
mostrando una luz sobre el hombre, tratando que el hombre entienda su condición de rebeldía, y eso se ve a través de su palabra. Dios nos ha concedido su palabra, que es el libro más impreso, es el libro más vendido, donde nos habla cuál es la voluntad de Dios, nos habla qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, nos habla el bien y el mal, nos habla qué es lo que quiere Dios para bendecir nuestra vida. No quiere que nos vayamos a un camino equivocado. Él quiere darnos lo mejor, pero el hombre persiste en su maldad, en su camino desviado. Ese desvío destruye al hombre. Tercero, la última palabra que David usa es pecado. Dice, límpiame de mi pecado. Esta palabra en hebreo es shata, y exactamente significa shata, fallar en el blanco. El hombre peca porque falla en el blanco. Imagínate allí un punto y había que llegar a eso. Pero el hombre falla. Falla sobre lo que Dios ha puesto sobre la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado lo desvía. El pecado genera en nosotros desobediencia ante Dios, partiendo de este significado que es cerrar en el blanco. Digamos que cuando pecamos, erramos ante la voluntad de Dios. No acertamos, nos desviamos de lo correcto que deberíamos hacer, de lo correcto que Dios nos ha manifestado. Por tanto, el pecado no es simplemente un acto, sino es una condición, es un estado. Eso es el pecado en nuestras vidas, no tan solamente es un acto. El salmista reconoce ello cuando él en el Salmo 51 que estamos usando, el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado. Esa es la condición, en maldad he sido formado. En verdad soy malo desde que nací, está diciendo, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, desde antes de nacer ya era pecador, ya tenía dentro de mí el germen del pecado, ese pecado que penetró en la humanidad desde nuestros primeros padres. Esto nos dice que el hombre no nace predispuesto a hacer el bien, por lo contrario, predispuesto está por su naturaleza caída en hacer el mal. Pablo, él al descubrir esta realidad en su vida y en la vida del ser humano, él va a expresar esta verdad en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién? Solamente puede hacer ello la gracia redentora de Cristo Jesús. Él es el único que nos libra. Volvamos a leer el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Quiero notar cómo David habla con Dios. Le dice, oh Dios, no le llama mi Dios. ¿Por qué? David sabe que ha pecado. David sabe que no tiene quizás ya derecho de tratarlo mi Dios, porque en el momento que debería haber considerado su Dios, él consideró más el pecado sobre su vida. Pero sabe que a estas alturas, frente a ser descubierto, frente a las consecuencias del pecado, él sabe que lo más importante en estos momentos era confesar sus pecados, suplicar a Dios por misericordia, por piedad,
Porque Él sabe, Él reconoce que está frente a un Dios santo, pero también es un Dios lleno de compasión, lleno de misericordia. David sabe, es consciente que el pecado le aleja de Dios. Porque David había experimentado, él sabía lo que era vivir una vida estrecha de comunión con Dios, tratándolo cercanamente, siendo amigo de Dios, tratando de agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Pero al caer, él busca a Dios, y lo que quisiera que veamos ahora en como tercera parte, ¿cuál es el paso que debe darse? Es una confesión sincera, una confesión sincera, tercera parte. Para eso, para que haya una confesión sincera en nosotros, tenemos en primer lugar que reconocer el pecado en nuestras vidas. Pero no tan solamente como un conocimiento espiritual, sino más allá como una convicción de que soy hombre caído, hombre pecador, que estoy perdido en esa condición, que nada bueno he hecho. Un reconocimiento personal de nuestra culpa, como lo hizo David. El versículo 3 nos dice, 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Volveré a leerlo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no trata de buscar excusas ya. No trata de maquillar su pecado. No trata de esconder el pecado. No se excusa él echándole la culpa a Betsabé. Ella me tentó. No trata ni siquiera de echar la culpa criticando a Urías o buscando otro culpable. David reconoce sinceramente ante Dios que él es el único culpable de su pecado. Quisiera de alguna manera ahora eso aplicarlo a nosotros, aplicarlo a nuestra vida, porque es algo que también tenemos que hacer nosotros. Reconocer, no buscar justificarnos. Tenemos que ser sinceros ante Dios. No le echemos la culpa a las circunstancias, no le echemos la culpa a otros. Somos nosotros los que decidimos cometer el pecado. Admitamos, por tanto, nuestra culpa. Por tanto, sin una verdadera convicción de nuestro pecado, no podemos escaparnos de él. El pecado seguirá insertado a nosotros. Juan Calvino lo expresó de esta manera: jamás podemos pedir a Dios perdón de nuestros pecados sin antes mirarnos con un sentimiento de culpa. Eso mencionó Juan Calvino, o entendió, y él también acudió como todo hombre que necesita de Dios, aceptando su culpa. Sin ello, sin aceptar nuestra culpa, no estamos nosotros listos a ir por la gracia divina, por la misericordia divina, hasta que nos acerquemos a Dios sin buscar excusa alguna. Yo soy pecador, yo he cometido el pecado, yo tengo vergüenza, estoy humillado ante usted, Señor. Yo lo he hecho. Yo doy gracias a Dios, creo tú también, porque Dios le dio remedio a todo ello. Y ahora, con mayor tranquilidad, frente a la obra que hizo Dios, podemos, creo, nosotros considerar nuestra culpa y comenzar nuestros pecados. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y sobre todo por los méritos de Jesucristo, quien fue a la cruz cargando sobre sus espaldas nuestros pecados y llevándolos sobre el madero, toda esa culpa nuestra, podemos acudir. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos entender y comprender y aceptar que lo único que puede borrar, puede limpiar
nuestra culpabilidad en la sangre de Jesucristo. Esa es la misericordia, ese es el remedio que Dios otorgó a la condición real del hombre. El hombre por naturaleza y por voluntad propia ha decidido pecar. Pero si entiende el hombre que eso es desviarse por caminos incorrectos y eso le causa maldad para su vida, daño a su vida, debe entender que su sentimiento de culpa debe conducirlo al arrepentimiento. Eso es lo que hizo David. Entendió el gran amor de Dios. Y eso lo declara en el Salmo 130, versículos 3 y 4, que nos dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas amado. Si tú mirases, Dios, el pecado que hay en nosotros, ¿quién de nosotros se puede mantener en pie? Decía David. Eso a nosotros nos otorga ánimo, aliento, confianza para acudir en súplica de perdón de nuestros pecados y saber que Dios quiere perdonar nuestros pecados. Si nosotros acudimos a Él, que con sinceridad, arrepentidos, decidimos alejarnos del pecado, volver al camino correcto, a la línea correcta, al punto correcto, Dios siempre nos va a recibir y nos limpiará del pecado y de culpa de pecado, quitando ese peso de culpabilidad, porque Él borra todas nuestras rebeliones. Quisiera terminar dándoles una ilustración. Quisiera mencionarles sobre el peso del pecado. Había un hombre, un cristiano, quien vendía papas y estaba llevando sobre sus espaldas un saco de papas. Pero se encontró en el camino con otro hombre, un incrédulo, que le hizo sarcásticamente esta pregunta: ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabe usted que usted es salvo? Entonces, ¿qué hizo este varón? El varón de Dios, el perdonado, el hombre, el hijo de Dios ya. ¿Qué hace? Deja caer el saco. Y le dice: ¿cómo me doy cuenta que ya no tengo el peso del saco sobre mí? Y no lo he hecho mirando el saco, sino me he dado cuenta que ya el peso del saco no está sobre mis espaldas. Esa es la manera que entiendo mi salvación, porque ya no siento el peso de mis pecados sobre mí, porque Cristo los llevó en la cruz. Hoy también podemos acudir a Cristo y podemos pedir misericordia de Él. Podemos decirle: me arrepiento de mis pecados. Podemos decir: Señor, perdóname por tu misericordia. Lávame con tu sangre preciosa. Ya no quiero seguir cargando con ese pecado. Quiero tener nuevamente paz contigo, paz con mi conciencia, tranquilidad, porque voy a volver al camino correcto en obediencia a lo que usted determine. Me aparto del pecado para conducirme a través de la línea recta y correcta que solamente Dios traza. Bendiciones a una vida así. Esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo
enviaste a tu Hijo